Una joven adolescente de Australia apareció muerta junto a una carretera. Su novio se convirtió en el principal sospechoso. Al final acabó confesando el asesinato, pero también hizo lo mismo otra persona. ¿Quién decía la verdad? Tuvieron que pasar 40 años para que con la ayuda de un escritor y experto en reconstrucción de accidentes de tráfico se pudiera descubrir la verdad. La ciudad de Perth se asienta en la costa occidental del vasto continente australiano. Es un moderno ejemplo de ciudad industrial pero relajada, al estilo australiano. Allí, las playas, las barbacoas y los deportes son lo más importante. En 1963, la ciudad era más pequeña, pero no muy diferente. Perth era como un remanso de paz. Una pequeña ciudad preciosa donde no se concebía un crimen o un asesinato. Había mucha inocencia y mucha seguridad. En aquella época, John Button era un joven enamorado de Rosemary Anderson, una atractiva chica de 17 años. Era callada y un poco cabezota a veces, pero una muchacha muy agradable. El día que John cumplía 19 años, Rosemary fue a casa de John para celebrar su cumpleaños. El hermano pequeño de John también estaba allí. Los tres jóvenes pasaron la noche viendo la televisión. Estaban comiendo el típico fish and chips. Y John, que estaba viendo la televisión, vio una mano que iba a coger un trozo de pescado de su plato y se enfadó mucho pensando que era su hermano pequeño, pero era Rosemary. Ella también se enfadó y dijo que estaba harta y que se iba a casa andando. Button dijo que subió a su coche y se puso a su altura disculpándose e intentando convencerla de que entrara en el coche para llevarla a su casa. Ya había hecho lo mismo en alguna otra ocasión. Y siempre se había tranquilizado al cabo de un rato de andar sola y pensó que pasaría lo mismo esta vez. Así que se quedó mirándola mientras Rosemary cruzaba por el puente del tren y doblaba la esquina. Yo me quedé ahí, encendí un cigarrillo y en cuestión de 2 o 3 minutos la perdí de vista. John declaró que fue a buscar a Rosemary y la encontró tendida boca abajo a un lado de la carretera, inconsciente, magullada y sangrando. Yo no pensé en nada, solo la metí en el coche y la llevé al médico lo antes que pude. El doctor Alistair Turner atendió a Rosemary aquella noche. Presentaba heridas graves, abrasiones en la cara y las extremidades por el asfalto. Y la presión sanguínea muy inestable, subiendo y bajando, porque tenía hemorragias internas y había órganos afectados. Así que en realidad no tenía muchas posibilidades de sobrevivir. Cuando llegó la policía vieron un abollón en la parte delantera del coche de John. Y también vieron sangre fresca. Interrogaron a John durante varias horas. Empezaron a acusarme. ¿Por qué la atropellaste? Sabemos que la has atropellado tú. Mira el golpe que tienes en el coche. Estuvisteis discutiendo. Seguro que has sido tú. Al final, Button confesó haber atropellado a su novia con el coche. En su confesión por escrito reconocía que la discusión que había tenido la pareja había sido por algo más que por un poco de pescado. Escribí que yo había intentado abusar de Rosemary, que me había insinuado a ella y que ella me había rechazado y que por eso había sido la discusión. Decía que cuando Rosemary se negó a subir al coche, Button dijo que se enfadó mucho y que intentó asustarla. Así que aceleró hasta llegar hasta ella con la intención de frenar, pero que perdió el control del vehículo y la atropelló sin querer. El fiscal ya tenía todo lo que necesitaba para conseguir una condena. Solo unas horas después de que confesara haber matado a su novia atropellándola, John Button se retractaba. Ahora decía que había declarado bajo coacción y que los policías le habían golpeado durante el interrogatorio. Creo que fue después de 4 o 5 horas de interrogatorio cuando recibí un puñetazo en el estómago que me dejó tirado en el suelo.
Me levantaron y volvieron a sentarme en la silla y entonces comprendí que no iban a dejarme salir de ahí hasta que yo confesara. Y sabía que iban a ponerse mucho más agresivos. Button decía que el golpe del coche era anterior, de hacía varias semanas, y que habían caído gotas de sangre de Rosemary sobre el parachoques cuando la metió en el coche para llevarla al hospital. Trevor Condren examinó el coche a petición de la policía local. Si el coche hubiera impactado contra un peatón, lo lógico es que hubiera daños en el capó, abollones en el capó y arañazos o rozaduras. Pero John Button fue sometido a juicio por homicidio y su confesión anterior hacía que pareciera un caso abierto y cerrado. El jurado estuvo deliberando durante 6 horas antes de volver a la sala para pronunciar su veredicto. Miembros del jurado, ¿cómo declaran al acusado? ¿Culpable o no culpable? No culpable, señoría. Pensé que ya podía irme a casa. Quería salir de ahí, salir corriendo por la puerta. Pero decidí que eso no estaría bien y que era mejor esperar a que me lo dijera el juez, así que me quedé mirando al juez. Orden, orden. Discúlpeme, señoría, he cometido un error. El veredicto es culpable. Orden, orden. El juez tuvo que preguntar, ¿culpable de qué? Culpable de homicidio, dijeron. Ser declarado culpable de homicidio sin premeditación significaba que John había salvado la vida, pero también que era sentenciado a 10 años de trabajos forzados en la prisión de Fremantle. La policía consiguió hacer que el jurado pensara que era un joven malicioso, que quería abusar sexualmente de una pobre chica. Creo que eso fue lo que dijo el portavoz del jurado. Hay que ahorcar a ese bastardo. Quería abusar de una pobre chica inocente. ¿Por qué he firmado la confesión? ¿Por qué me han obligado a firmarla? ¿Por qué nos enfadamos ese día mi novia y yo? La prisión de Fremantle era una reliquia de tiempos victorianos, sin agua corriente, ni calefacción, ni aire acondicionado. Estás encerrado en una celda con un colchón en el suelo, un cubo en una esquina, un plato de plástico y una cuchara de palo. Eso era lo único que había, todo por una discusión con mi novia por un trozo de pescado. Por eso había empezado todo. 7 meses después llegó a la prisión de Fremantle a la espera de ser ejecutado. Eric Edgar Cook había sido condenado por asesinar a un joven a sangre fría. También había confesado otros muchos actos de extrema violencia. Cook confesó 8 asesinatos y unas 12 intrusiones en casas donde agredía a mujeres mientras dormían. Pero eso no era todo. Increíblemente, Cook también aseguraba que él había sido el que mató a Rosemary Anderson. Cook decía que la había atropellado de forma intencionada cuando ella caminaba por un lado de la carretera. Para John Button, aquello era la respuesta a sus plegarias. Cuando llegó mi abogado y me dijo que había confesado, pensé, bueno, por fin se acabó. Tendrán que soltarme, solo es cuestión de tiempo. Y por primera vez, Button recordó que había visto el coche de Cook pasar a su lado cuando buscaba a Rosemary aquella noche. Entonces no le di importancia, pero ahora recuerdo perfectamente que Eric Cook pasaba con su coche por el otro lado de la vía del tren. Pero había problemas con la confesión de Cook. La policía llevó a Cook al lugar del asesinato de Rosemary Anderson y le pidieron que identificara el punto exacto donde se había producido el incidente. Cook se equivocó de lugar. La policía no creía la historia de Cook, así que el tribunal rechazó la apelación de John Button. Lo que debería haber hecho el tribunal de apelaciones es concederle a John Button un nuevo juicio, en el que Eric Cook hubiera sido el testigo principal. Button se aferraba a la esperanza, hasta que su esperanza se desvaneció cuando volaron las palomas del tejado del patíbulo de la prisión. Siempre salen volando cuando sueltan la trampilla y enseguida sabe todo el mundo que han ahorcado a algún preso. Eric Edgar Cook fue ejecutado. Sabía que una vez que ahorcaran a Eric se acababa cualquier posibilidad de que me liberaran.
El ministro que asistió a Cook antes de la ejecución dijo que Cook le había quitado la Biblia de las manos y había vuelto a confesar el asesinato de Rosemary. Pero eso no le servía de nada a John Button. Pasarían años antes de que volviera a tener otra oportunidad para demostrar su inocencia. Después de cumplir 5 años de una condena de 10, John Button fue excarcelado por buen comportamiento. Lo primero que hizo fue visitar la tumba de Rosemary Anderson. Había salido de la cárcel físicamente, pero no emocionalmente. Tenía que vivir llevando un gran cartel sobre la cabeza, asesino convicto, y un gran pesar en su corazón, la injusticia. Con el tiempo, Button se casó, tuvo 2 hijos, consiguió un trabajo y siguió luchando contra una grave depresión. Yo quería vivir, pero el dolor y el sufrimiento de tener que soportar tanta injusticia era tan grande que comprendí que era imposible superarlo y que acabaría cometiendo alguna locura. Y 7 años después de que me soltaran fue cuando ocurrió todo aquello. En su desesperación, Button tomó una sobredosis de pastillas, subió a su coche y se lanzó por un barranco a 160 kilómetros por hora. Milagrosamente, sobrevivió. A partir de ese momento mi vida cambió por completo. Y una de las cosas que le pedía al Dios que había velado por mí era si iba a devolverme mi vida y si se haría justicia durante mi existencia. Escribió a las autoridades gubernamentales buscando alguna forma de limpiar su nombre, pero no tuvo suerte. Incluso intentó escribir un libro, pero ninguna editorial quería publicarlo. Recuerdo que me quedé ahí con la carta de rechazo en la mano y alcé los brazos al cielo y dije, Dios mío, si quieres que se publique el libro tienes que ayudarme. Y entonces sonó el teléfono. Era mi hermano que me llamaba para decirme que había estado hablando con una señora sobre la injusticia de mi caso y que ella quería conocerme. La llamada era sobre Estelle Blackburn, periodista y antigua secretaria de prensa del gobierno. Se sentía intrigada por el caso y se ofrecía para investigar más a fondo la historia de Button. Yo tenía los conocimientos necesarios y las puertas que se habían cerrado para él estaban abiertas para mí. Yo podía conseguir los papeles y los datos que él necesitaba y podía investigar. Jugando a ser detective, tenía que investigar un caso de homicidio con 30 años de antigüedad y buscaba nuevas pruebas. La señora Blackburn no estaba del todo convencida de la inocencia de Button. Tenía muchas dudas sobre la credibilidad de Eric Cook. Yo conocía la historia de Cook y sabía que no se dedicaba a atropellar mujeres, las mataba a tiros, también usaba cuchillos y las estrangulaba, pero no iba por ahí atropellándolas. Pero entre los papeles de la apelación de 1964 de Button, Estelle encontró algo sorprendente, algo en lo que nadie había reparado 30 años antes. 6 mujeres habían sobrevivido a sendos accidentes de tráfico, y Eric Cook había confesado ser el conductor en todos los casos. La historia de aquellas mujeres era escalofriantemente parecida a la de Rosemary. Mujeres jóvenes caminando por carreteras apartadas y oscuras, atropelladas por un coche robado. Estelle decidió escribir su propio libro sobre el caso de John Button, pero ella también encontró muchas dificultades para que se publicara, aunque solo fue hasta que pidió ayuda a un amigo suyo, editor de un periódico local. Cuando Bret Christian leyó el manuscrito, se ofreció a financiar personalmente la publicación del libro de Blackburn. Después de conocer a John, comprendí que no era posible que él hubiera hecho algo así, y las pruebas en su contra tampoco me convencían. Christian también sospechaba de la levedad de los daños que había en la parte frontal del coche de Button. La policía decía que el pequeño Simca de John había sido el vehículo con el que había atropellado mortalmente a la chica, pero el coche solo tenía pequeños daños y no se podía deducir de ellos un accidente tan grave. No tenía sentido, no podía ser. Pero, ¿podría la ciencia fundamentar sus sospechas? La respuesta a la pregunta llegaría de mano de uno de los muñecos de pruebas más inteligentes del mundo. El libro de Estelle Blackburn había convencido a muchos de la inocencia de John Button y de que el asesino en serie Eric Cook había sido el hombre que había matado a Rosemary Anderson. Sin una sentencia firme, yo seguía siendo un asesino convicto.
Su única esperanza para conseguir un veredicto favorable era encontrar pruebas nuevas para un caso con 37 años de antigüedad. Las únicas pruebas que podían presentarse eran pruebas que no hubieran estado disponibles en el momento del juicio, que no fueran accesibles en el momento del juicio o que no se hubieran presentado en un plazo razonable de tiempo con anterioridad al juicio. El editor Bret Christian creía tanto en la inocencia de Button que buscó por todo el mundo a algún experto en un nuevo campo de la ciencia forense llamado reconstrucción de accidentes de peatones. En Texas encontró a Rusty Haight, exagente de policía, y uno de los expertos más renombrados en la reconstrucción de accidentes de tráfico. La reconstrucción de accidentes es una forma de explicar cómo ha ocurrido un accidente de tráfico o un atropello. Se emplea mucho el sentido común, fórmulas elementales de física más sentido común, y después se intentan reunir los datos objetivos de un accidente concreto para establecer la cadena de sucesos, para determinar cómo han ocurrido los hechos. Cuando Haight vio por primera vez las fotografías tomadas del coche de John Button después del accidente, no le pareció que los daños pudieran ser los propios de un atropello mortal. Rosemary Anderson, la chica que fue atropellada por un coche, fue arrollada a unos 60 o 70 kilómetros por hora. Y esa clase de impacto con un cuerpo humano deja marcas muy visibles en el vehículo. No había ninguna de esas marcas en las fotos que vi del coche ni nada parecido. Las marcas debían estar sobre el capó, porque es el sentido en que se desplaza el cuerpo al recibir un impacto a esa velocidad. Yo creo que es fácil imaginarse cómo una persona atropellada por un coche se pliega o se aplasta contra el coche. Nosotros denominamos a esa trayectoria de pliegue. Cuando se aplica una fuerza a un cuerpo por debajo del centro de su masa, el cuerpo se dobla a la altura de la cintura, y eso necesariamente deja alguna marca sobre el capó. Pero ante el Tribunal de Apelaciones, Haight iba a necesitar algo más que una simple opinión. Iba a necesitar pruebas forenses sólidas. Y para eso debía realizar las pruebas y la reconstrucción del accidente con un Simca de 1963, un modelo que ahora ya tenía más de 35 años. A pesar de su antigüedad, Bret Christian encontró 3 coches en buen estado. También encontró un Holden del 63, el modelo con el que Eric Cook decía haber atropellado a Rosemary Anderson. La versión de Cook era que había visto a la chica y la había arrollado por la espalda. Emplearon un dummy biomédico para mimetizar las reacciones del cuerpo de Rosemary. Haight lo colgó de un hilo de pesca que se rompía al recibir el impacto. La policía no había aceptado la versión de Cook sobre el atropello, porque la visera exterior de su coche no presentaba los daños que serían de esperar. Cuando el coche de pruebas de Haight impactó contra el muñeco por la espalda, golpeó primero sobre el capó y luego sobre el techo, tal y como había dicho Cook. Yo quería mantener firme la dirección y mirar la visera al mismo tiempo, y recuerdo perfectamente cómo vi doblarse la visera con el impacto del muñeco y sentí como un escalofrío por la espalda. Pensé, no puede ser, esto no es nada bueno. Había caído boca abajo, la misma postura en la que John Button había encontrado el cuerpo de Rosemary. Pero las pruebas con el coche de John Button, el Simca, fueron aún más reveladoras. Observamos marcas en la parte delantera del capó, pero sobre todo un fuerte golpe, un gran abollón en el capó donde se había estrellado toda la cabeza del muñeco de pruebas. Ya fuera por la derecha, por la izquierda o en el centro, el resultado era el mismo. El coche de Button no presentaba ninguno de esos daños. Y en todas las ocasiones el muñeco cayó boca abajo, lo que no coincidía con las heridas faciales del cuerpo de Rosemary. Rusty Haight concluyó que John Button no había matado a Rosemary Anderson.
Con la investigación de Estelle y con las pruebas de Hayes, conseguimos demostrar dos cosas. Primero, que debía haber sido Cook, y segundo, que no podía haber sido Button. No se podía presentar un caso más sólido. Aquello fue suficiente para convencer a los 3 jueces del Tribunal Supremo de Australia. El veredicto debe ser considerado insatisfactorio y carente de fundamento por cuanto se trata de un error judicial. Conseguimos enmendar un error, y lo conseguimos con pruebas forenses de forma tradicional. Pero además, con la ayuda de técnicas de investigación libres, que no están solo al alcance de la policía, sino de cualquier ciudadano corriente. Creo que todos debemos ser más conscientes de la vulnerabilidad del sistema y confiar en que siempre podamos rectificar cuando sea necesario. Hoy en día tenemos nuevas tecnologías a nuestro alcance y el reconocimiento de esas nuevas ciencias, como la reconstrucción de accidentes de tráfico, es lo que sin lugar a dudas puede cerrar definitivamente casos como el de John Button.